Perfecto, listo. Entonces, ya que somos 31 personas y ya es 9:05 de la mañana, vamos arrancando con la sesión de hoy. Les deseo un muy cálido bienvenido a este webinar que hemos organizado desde Solidaridad. Mi nombre es Will Pofley, yo soy el gerente del programa de café aquí en Solidaridad México. Y me da mucho gusto presentar y ser el anfitrión de este webinar que hemos organizado que busca conversar un poco de los nuevos retos y oportunidades de la regulación de la norma europea de deforestación, la EUTR por sus siglas en inglés, y la cadena de café en México. Siguiente lámina, por favor, Diana. ¿Qué tenemos en términos de una agenda para hoy en esta sesión? Yo voy a presentar brevemente quiénes somos Solidaridad. Luego voy a explicar un poco sobre la regulación de la Unión Europea de deforestación por encima, los detalles, los requisitos, por ejemplo. Y luego tenemos la presentación desde unos consultores que nos acompañan hoy en este webinar, Luis Orozco y Miguel Gómez, que van a presentar el estudio que se hizo desde Solidaridad, que busca entender el nivel de preparación entre la regulación de la Unión Europea y los posibles impactos sobre el sector café de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que es un estudio que se publicó hace unos meses, un estudio realizado por Solidaridad en colaboración con Luis y Miguel. Claro, vamos a dar un poco más énfasis en el sector de Café en México en este webinar. Luego tenemos algunos casos de experiencia y nos se unen a la llamada Verónica Bunges de la SADER y también Sadi Velázquez de Café Capitán, quienes nos van a explicar desde sus propias perspectivas los retos y estrategias para apoyar a los pequeños productores en el cumplimiento de la Unión Europea. Y luego vamos a terminar con una sesión de preguntas y cierre. Algunos puntos para mencionar antes de que empecemos con la parte del contenido del webinar. Sí, por favor, que se mantengan sus micrófonos apagados durante toda la sesión del webinar. En caso que tengan alguna pregunta, por favor, que nos pasen por el chat de este webinar, y si pueden también indicar a la persona a quien quieres dirigir a la pregunta, eso también nos ayudaría bastante. Y sí, la idea al final de este webinar es hacer una sesión de preguntas y cierre donde yo voy a moderar las preguntas que se han pasado por el chat y hacer las preguntas a los diferentes ponentes que forman parte de la sesión de hoy. Como imagino que también ustedes habrán escuchado, este webinar también está grabado. Entonces la idea es, en el caso que tengan una colega o sí, un compañero que no pudo participar en la sesión de hoy, con mucho gusto vamos a compartir la grabación de esta sesión después de este webinar y compartir con las personas que están participando aquí, y también para que estos compañeros puedan escucharlo. Listo. Siguiente, por favor, Diana. Ok, brevemente, ¿quiénes somos? Para los que no conozcan Solidaridad, Solidaridad es una organización internacional sin fines de lucro con más de 50 años de experiencia en desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles. Trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor, poniendo en el centro a quienes producen. Y trabajamos globalmente con 11 cadenas, ¿no? Que pueden ver aquí entre minería, ganadería, café, té, yerba mate, cacao, palma aceitere, cuero, caña de azúcar, algodón textiles, acuicultura y frutas y hortalizas.
Nosotros somos presentes en 52 países, y trabajamos a través de 7 centros regionales en el mundo. En el caso de México, nosotros operamos desde la sede de Solidaridad Latinoamérica, pero tenemos presencia y oficinas nacionales en 11 países en Latinoamérica, que también incluye México. Y los países, y como dicen, que trabajamos en LATAM, aquí, que pueden ver aquí, en el caso de México, nosotros estamos actualmente trabajando en impulsar la sostenibilidad de las cadenas de caña de azúcar, café y también palma acitera. En el caso de café, estamos presentes también con oficinas locales en Oaxaca, Chiapas y también en Guerrero, además de Ciudad de México. Y lo que nosotros buscamos como organización, nuestra misión y visión, lo que aspiramos a un mundo en que la economía funcione para todos, donde todo lo que producimos y todo lo que consumimos nos pueda sostener, respetando el planeta, a los demás y las generaciones venideras. Y lo que es clave de esa solidaridad, y cómo queremos trabajar, tenemos un enfoque bastante hacia cómo podemos tener impacto al pequeño productor, también trabajadores, para que tengan un ingreso de vida, construyan su propio futuro y produzcan en equilibrio con la naturaleza, colaborando a lo largo de toda la cadena de valor de suministro para hacer de la sostenibilidad norma. Y tenemos 5 estrategias principales desde solidaridad. Tenemos un enfoque bastante en el tema de agricultura resiliente al clima y también bajo en carbono o regenerativa. También trabajamos ejes de cómo impulsamos nuevas fuentes de ingreso para los pequeños productores. El nivel de servicios inclusivos también, que incluye cómo podemos mejorar el servicio de asistencia técnica para que sea más costo efectiva. También trabajamos a nivel de servicios financieros, cómo podemos desbloquear esas fuentes de acceso al financiamiento. Incidencia en marcos de sostenibilidad obligatorios y voluntarios, el cual es bastante relevante con el tema de hoy en este webinar. Y también trabajamos de manera cercana con el sector privado en el tema del pago por servicios ambientales y cadenas de suministro con emisiones netas cero. Siguiente, por favor. Ok, entonces, la regulación de la norma europea de deforestación, EUDR por sus siglas en inglés. Yo voy a pasar brevemente porque yo sé que eso es un tema que se ha discutido bastante y creo que muchos de ustedes ya conocen bastante la norma. Primero, para explicar por qué la Unión Europea adoptó esa regulación contra la deforestación, 3 razones que menciona la Comisión Europea. Am, el tema de deforestación es clave, es un papel, el papel clave de la deforestación en el cambio climático, así como el rol del consumo europeo en su impulso. También se ha observado que las medidas voluntarias adoptadas por la Unión Europea no han sido suficientes para reducir la deforestación de manera efectiva. Y también se observó que las empresas que actúan frente a la deforestación enfrentan desventajas frente a las que no lo hacen. Entonces, también la regulación busca equilibrar las condiciones. ¿Cuáles son los requisitos? Que vamos a profundizar un poco más en la parte de los retos, pero hay requisitos que ahora las empresas que comercializan productos bajo la regulación de la Unión Europea sobre deforestación, que incluye café. Hay 4 principales, ¿no? Hay el tema de geolocalización. En el caso de que la finca tenga mayor de 4 hectáreas, se requiere un polígono, además de trazabilidad para cada origen, incluyendo regiones de bajo riesgo. Y solo se permite mezclar con productos que estén garantizados como libres de deforestación. No se permite el enfoque de balance de masas.
Y el segundo punto que pueden ver aquí es que las empresas ahora también deben demostrar mediante un proceso de debida diligencia que el producto es libre de deforestación. Eso significa producido en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y también que la producción de café, en este caso en México, venga de un área legal, ¿no? Que el cultivo está producido conforme a la legislación del país de origen. Y esto incluye, oye, perdón, Diana, solo para volver. Esto incluye complemento en temas como derechos de uso de la tierra, protección ambiental, derechos laborales, derechos humanos, normas protegidas por el derecho internacional, incluido en el consentimiento libre, previo e informado, y regulaciones fiscales y anticorrupción. Entonces, algunas noticias últimas que vale la pena mencionar. En mayo este año, México, igual que todos los países en Latinoamérica, ha sido categorizado como medio riesgo, el cual significa que debe cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados, el tema de trazabilidad, libre de flotación, el tema de geolocalización que nos menciona ahí y también legalidad, además de requisitos para, y bueno, también la fecha límite para que implementemos estos requisitos a nivel del sector. Vale mencionar que me imagino que muchos saben esto, que requisitos para grandes empresas es para el 30 de diciembre de 2025 y los requisitos en vigor para pymes es para el 29 de junio de 2026. Y también quiero mencionar, por último, antes de que pase la palabra a Luis, quien va a profundizar un poco en el estudio que se ha hecho de solidaridad, que también hay noticias en mayo, que se han iniciado consultas con productores y exportadores nacionales con el fin de brindar acompañamiento técnico en ese tema para asegurar el cumplimiento de los requisitos del reglamento, evitar cualquier interrupción en el comercio hacia la Unión Europea. Yo voy a finalizar ahí y pasar ya la palabra a Luis, quien va a presentar en más profundidad el nivel de preparación ante la regulación de la Europea y los posibles impactos sobre el sector café México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Luis, por favor. Gracias, Bill. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a presentar aquí una síntesis de este estudio regional que incluyó consultas con actores clave del sector café en México, Guatemala, Honduras. También se hizo una revisión de literatura, de datos, de estadísticas actualizadas sobre el sector café y se organizaron una serie de entrevistas virtuales con tomadores de decisión y con instituciones relevantes para poder conocer cuál era el nivel de preparación que tenía el sector café en estos cuatro países frente a la nueva regulación EUDR. Mi nombre es Luis Orozco Aguilar, yo trabajo en agroforestería con café y cacao y este trabajo lo hicimos con mi compañero Miguel Gómez Delgadillo, experto en cadenas de valor y desarrollo rural, que se une a este webinar desde Nicaragua y yo les saludo desde Costa Rica. Este es un trabajo que duró básicamente 8 a 10 meses para poder llegar a los resultados, a la síntesis que vimos hoy, pero también hay un documento más extenso, más detallado por país, por si alguien quiere después hacer las consultas respectivas. Adelante. Bien, cuando aparece la EUDR, muchos proyectos, muchas instituciones, ONGs se unieron y de manera coordinada con los gremios de los commodities que están afectados por esta nueva regulación y en ciertas ocasiones con los gobiernos en las instituciones relevantes, emprendieron entonces estudios, diagnósticos, series de webinar y hay una cantidad increíble de información de cómo cierto país, cierto rubro,
se ha venido preparando de la mejor manera para poder enfrentar los requisitos de esta regulación, ¿verdad? Entonces, en el caso de el trabajo que vamos a presentar con Solidaridad, nosotros lo enfocamos en el sector café en estos cuatro países de la región mesoamericana, pero estoy seguro que todos los países productores de los commodities incluidos en la normativa han desarrollado este tipo de trabajos. Adelante. Bien, el objetivo era entonces realizar una evaluación del impacto potencial que puede tener la EUDR en el sector de pequeños productores de café en esos cuatro países y co-desarrollar algunas soluciones que se pueden implementar con el apoyo, la asesoría, el acompañamiento de solidaridad hacia estos grupos o a estos gremios cafetaleros. Presentar y validar un análisis de ese sector, cómo se están preparando y también brindar insumos y algunas recomendaciones que puedan ser incorporadas en las estrategias de intervención, de acompañamiento que definía Solidaridad para los próximos 5 años. Entonces es un trabajo encomendado por Solidaridad, pero cuyos resultados y hallazgos se incorporan en sus estrategias de trabajo a nivel de los países. Adelante. Ok, aquí algunos números. Básicamente lo que quisimos resumir es cuál es el área total de café reportado oficialmente para cada país, cuál es la producción que se había estimado para la cosecha, por ejemplo, 2022-2023 en el momento donde hicimos el estudio, y cuál es el rol que el sector café juega en los medios de vida de pequeños productores. Para el caso de México estamos hablando de 687.000 hectáreas y ahí también basado en informes oficiales de USDA el 2024, se reporta también una superficie cultivada con café robusta. El café involucra aún más de 500.000 familias, el 94% son pequeños productores. El sector café aportaba en ese momento cerca de 0,66% al PIB agrícola nacional y generaba 1,34% de las divisas del sector agropecuario. Y ustedes pueden ver las cifras que corresponden a los diferentes países y lo que podemos resaltar de este cuadro es que involucra pequeños productores. Más del 90% de la población en estos cuatro países viene de familias de pequeños productores con menos de 3 hectáreas de cafetales. Adelante. Ok, otra cosa que queremos traer sobre la mesa es que el sector café y el sector agrícola en general está experimentando transformaciones a nivel regional que están cambiando los paisajes cacaoteros. Obviamente el cambio climático está haciendo que el café se mueva de zonas bajas a zonas altas. Hay un fuerte impulso por la intensificación en el manejo del café que incluye aumentar densidades de siembra, incluir o usar más agroquímicos y reducir tal vez el uso de la sombra. Esto es de manera regional, obviamente hay particularidades en los países. También se está expandiendo el café a otras áreas boscosas, otras áreas con árboles, y se está aumentando el uso de certificaciones y sellos para poder garantizar los mercados. Ah, Por encima de estas 7 tendencias y patrones de cambio identificados a nivel regional, creo que se tiene que sumar el tema de migración, que es algo que afecta las labores, el mantenimiento y la atención de los cafetales en términos regionales. No solamente eso, sino que significa un desafío importantísimo para el cumplimiento de las regulaciones nacionales en cuanto a lo que tiene que ver con salarios, pagos y todas las regulaciones laborales que implica cumplir con la normativa. Adelante. Esto ya lo explicó Bill. Nosotros analizamos el contenido de la normativa de UDR en 3 grandes pilares. Un pilar que tiene que ver con trazabilidad comercial y productiva, es decir, saber exactamente cada lote de café, de qué finca viene, cómo se ha tratado, si está con certificación, con sellos, etcétera, etcétera. Hay otro pilar de libre deforestación. Tenemos que asegurarnos que ese commodity no ha causado deforestación a esa fecha de corte que es el 31 de diciembre del 2020, pero también incluye un componente de legalidad que básicamente nos está diciendo que hay que cumplir con todas las regulaciones nacionales en materias laborales, de derechos humanos, servicios sociales y obviamente con las leyes suscritas por los países en materias de conservación ambiental, cambio climático y todos los convenios internacionales que se hayan suscrito en materia laboral. Adelante.
Cuando uno lee el documento extenso de la EUDR que explica la génesis, la justificación y cómo se va a implementar el sistema de análisis de riesgo país, uno puede identificar que hay 7 grandes dimensiones para poder determinar el nivel de riesgo país, no por commodity, sino como un nivel riesgo país, de que esos commodities que vengan de ese país pueden estar ligados de manera alta, media, estándar o tengan un bajo riesgo de ser asociados con deforestación. Estas 7 dimensiones, en teoría, deben de componer ese análisis crítico para poder después rankear a los países en un nivel de riesgo. Entonces, ustedes ven que involucra temas de deforestación, temas de expansión agrícola, compromisos del país con el tema clima, transparencia, respeto a derechos humanos y derechos de la tierra. Es un complejo interesante de toma de decisiones y dimensiones que tienen que ser evaluados por los expertos en la Unión Europea para ponernos una calificación final como país. Adelante. A mediados de mayo aparece la famosa clasificación de riesgo país, ¿verdad? Ustedes ven ahí que México, como la mayor parte de Latinoamérica, está calificado como de riesgo estándar. En la mano izquierda ustedes pueden ver que se incluyeron en este sistema de clasificación 3 grandes dimensiones, lo que tiene que ver con la deforestación y degradación, crecimiento de los commodities relevantes que se evalúan o que vienen de esos países y después las tendencias en la producción. Eso quiere decir si ha aumentado el área, si ha aumentado la productividad, si ha aumentado las exportaciones, etcétera. Pero no necesariamente se han incluido la evaluación de las otras 4 dimensiones que son más sociopolíticas y de derechos humanos. Todavía no se ha hecho, creo yo, el análisis crítico de eso para poder redistribuir o reasignar el nivel de riesgo de los países, pero esto es lo que hay y sobre eso es lo que tenemos que funcionar. Adelante. Ok, cuando uno mira entonces cómo está creciendo el sector café de México y cuál es el destino de la producción y de las exportaciones del grano, pudimos calcular para finales del 2023 que más o menos el 19% de las exportaciones de café, grano y derivados va al mercado europeo y eso representó aproximadamente 364 millones de dólares en el momento que nosotros hicimos esos cálculos. Ahí ustedes pueden ver las fuentes que nosotros consultamos tanto para los países de Centroamérica como para los datos que corresponden a México. Entonces, la Unión Europea, el grano y sus derivados significan el 19% de las exportaciones totales del país. Adelante. Esto es un poco la radiografía del sector cafetalero de México. No vamos a entrar en tantos detalles, pero creo que hay un análisis bastante importante de cuáles son los diferentes departamentos y municipios, la cantidad de hectáreas, el número de productores e incluso el rendimiento promedio. Esto viene del diagnóstico de línea de base de proyectos cafetaleros apoyados por Tecnocerf en el 2022. Y esto concuerda bastante con los datos que mostramos en la primera tabla, que el 94% son pequeños productores y los rendimientos de café, pues efectivamente todavía siguen siendo bajos, lo que representa un reto importante no solamente para la EUDR, sino para el acompañamiento técnico y los esfuerzos de renovación y de rehabilitación y obviamente hacer que el café sea más productivo y sostenible en la próxima década. Adelante. Esto nada más es una lista de países a donde se ha exportado el café y derivados, porque la normativa incluye grano y derivados de café. Y otra vez confirmamos que el 19% del café se va a esa lista de países incluidos en la Unión Europea, aunque también puede haber como un intercambio o un flujo de procesados de café. Digamos que el grano de café llega a Alemania, se procesa y después se intercambian esos productos hacia otros países vecinos ya en forma de café procesado y empacado y eso también debería de estar monitoreado en este flujo de café y derivados en el mercado de la Unión Europea. Esos son datos del 2021, no tuvimos acceso a datos más actualizados. Cuando revisamos la foto nosotros, perdón, el sitio web de SADER, ya no hay más estadísticas registradas del 2022 a la fecha. Muy probablemente esto se ha retomado, pero eso fue lo que nosotros tuvimos acceso al momento del estudio.
Adelante. Cuando vemos el tema de deforestación, aquí nosotros resumimos las tasas medias de deforestación para los cuatro países porque es uno de los elementos importantes que se integran a la hora de evaluar el nivel de riesgo país. Y nosotros vemos ahí que las tasas de deforestación del 2020 al 2023 para México en promedio son 48.000 hectáreas por año, similar a lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero México es 5 veces más grande que Nicaragua, ¿no? Los impulsores, utilizando esta herramienta, esta plataforma de acceso público que se llama Global Forest Watch, los impulsores de estas tasas de deforestación básicamente son megaproyectos agrícolas que se han venido estableciendo, no necesariamente en territorios cafetaleros, pero que han causado degradación o deforestación. Hay una buena proporción atribuida a incendios forestales. No se sabe si los incendios forestales son naturales o inducidos, pero esa es una causa importante. Y tal como ocurre en otros países de la región, todavía estamos nosotros haciendo explotación ilegal de madera, lo que está reduciendo la cobertura arbórea en los países. Adelante. Cuando vemos el reto de la trazabilidad, este dato corresponde a una empresa con actuar global que se llama OFI y lo traje aquí a colación para hablar sobre el tema del reto de hacer trazable no solamente el café, sino cualquiera de los commodities que están incluidos en la regla. Lo que estamos viendo ahí, esos porcentajes, el porcentaje en verde indica para ese país el número o la proporción de grano de café que se comercializa a través de esta empresa y que es trazable a nivel de región. Para el caso de México, el 97% del grano comercializado con OFI puede ser trazado a nivel de región, pero solamente el 40% del café puede ser trazado a nivel de organización de productores. Ya no digamos entonces a nivel de productores individuales, el reto es muy grande. Y ustedes pueden ver que esas proporciones son bastante similares en los otros países que se incluyen en el estudio de la EUDR apoyado por Solidaridad. Entonces quiere decir que el reto de la trazabilidad para cumplirlo como sector es bastante grande. Obviamente hay algunas cooperativas que ya están mejor preparadas que otras, pero viéndolo a nivel nacional como un sector, el reto siempre sigue siendo muy alto. Adelante. Cuando vemos el tema de cumplimiento de leyes nacionales, nosotros trajimos aquí nada más una muestra de las leyes que tienen que ver con las dimensiones sociales, de trabajo, de medio ambiente y tenencia de la tierra. Se supone que si nosotros cumplimos con la EUDR, nuestros productores, nuestro grano y nuestra organización debe estar en línea y cumpliendo con este listado de leyes que son oficiales para México, ¿no? Que son legales. Entonces, creo que hay que hacer también ese análisis. Nosotros no tuvimos mayor acceso a que si las organizaciones están cumpliendo con este set de leyes, pero también es otro reto al igual de la trazabilidad. Adelante. ¿Me dicen cuánto tiempo falta, por favor? Hola, sí, quedan 10 minutos. Perfecto. Ok, ahora vamos a resumir el tema de cuáles son los beneficios que percibieron los diferentes actores que nosotros consultamos ante la entrada en vigor de la EUDR. En este momento estaba pensado para 2024. Nosotros consultamos cuáles eran, si la gente percibía esos beneficios y cuáles eran esos beneficios que se percibían. Aquí básicamente podemos resaltar que se percibía en ese momento una mayor posibilidad o apertura de la exportación de grano hacia Europa si se lograba cumplir con estos requisitos, que podía haber medianamente probable un pago por servicios ambientales para aquellas zonas que producían café cumpliendo con la EUDR, proyectos de desarrollo que podían llegar a los territorios para apoyar, acompañar a los productores en este proceso de cumplimiento y de vida de diligencia, pero no necesariamente se visualizaba, por ejemplo, contratos a futuro más seguros, más estables, con mejores precios. Entonces había una mezcla de acompañamiento a nivel de territorio, pero había también cierta incertidumbre de que la entrada en vigor de esta normativa pudiera tener efectos a nivel de mercado, a nivel de comercialización y a nivel de precios. Adelante.
Aquí tenemos la visión de los actores respecto a los impactos sociales y a los impactos económicos. Vamos por la parte de impactos sociales. Los actores percibían que si el sector no lograba cumplir con los requisitos de la EUDR, es muy probable que hubiese una venta o renta de las fincas cafetaleras para que otros, para que terceros cultivaran otros rubros en caso de que uno no pudiera cumplir eso. Existía la posibilidad de que los productores tuvieran que ir a buscar trabajos distintos al agropecuario fuera de la finca y que también iba a haber entonces una caída en el peso relativo del café, de los ingresos provenientes de café en la economía familiar. La visión número 3, por el lado de los impactos económicos, no se percibía un aumento, perdón, de granos de café al mercado europeo. También se percibe un aumento en el costo de la certificación, porque esto implicaría mayor papeleo, mayor colección de información, actualizar los sistemas de trazabilidad, etcétera. Entonces se percibía un aumento en esa dimensión. Y también se percibía que los precios y los contratos que se ofrecían directamente a las cooperativas o a los productores, pues iban a sufrir más fluctuaciones o se tenía que haber un poco más de negociación entre comprador y vendedor para poder lograr precios justos del café. Adelante. Desde el punto de vista productivo, los actores consultados percibían que digamos, el manejo de los cafetales no se iba a ver tan afectado, sino que los productores iban a mantener el mismo nivel de fertilización, el mismo nivel de cobertura arbórea, no iba a haber obviamente afectaciones sobre el tema de calidad, pero se percibía un cierto impacto leve, digamos, sobre la productividad que pudiera venir de esos cafetales para aquellos productores que no tuvieran la posibilidad por las fluctuaciones de los precios y por el no cumplimiento de los requisitos de la EUDR, que no tuvieran los recursos para reinvertir en el mantenimiento de los cafetales. Y desde el punto de vista ambiental, se percibía entonces que la cobertura en el paisaje podría aumentar porque al final la EUDR y los requisitos lo que están tratando de promover es precisamente eso, el mantenimiento de café en sistemas agroforestales y detener la deforestación. Y también se percibía en algunos territorios que pudiese haber, por la caída de los precios o el no cumplimiento de los requisitos de la EUDR, que algunos productores tendieran a sustituir el rubro café por otros rubros que generaran eh, recursos con retornos mucho más inmediatos. Adelante. Y desde el punto de vista financiero, la percepción y la visión del sector como un todo es que el apoyo gubernamental, por ejemplo, no cambiaría, es decir, no se percibía en ese momento que hubiese esa efervescencia, ese acompañamiento para que el sector café pudiera cumplir con las medidas EUDR. El apoyo de los cooperantes y los donantes se percibía que iba a aumentar para poder entonces ayudar a los productores en ese sentido para tener una mejor preparación y que el apoyo de las empresas privadas no se percibía mayor cambio. Entonces yo creo que los productores mostraron cierto nivel de incertidumbre de los potenciales impactos tanto positivos y negativos que la entrada de la UDR pudiera tener sobre el sector café. Adelante. Cuando analizamos la disponibilidad de información, la documentación revisada y contrastada contra los requisitos de la EUDR e incluso cuando analizamos el nivel de preparación y la comunicación que el sector café estaba haciendo respecto a los avances de la EUDR, nosotros logramos construir esta matriz que básicamente lo que nos está diciendo es cuál es el nivel de avance o preparación que tiene el sector café en cada país para cada uno de los pilares de la EUDR. Los colores son verde, hay un buen nivel de preparación, amarillo nivel medio y rojo es que hay un bajo nivel de preparación o avance. Ahí ustedes pueden ver para el caso de México, nosotros calificamos con base en la información consultada y la opinión de los expertos entrevistados que en términos de trazabilidad y la verificación de la libre deforestación había un nivel de avance medio, pero no había suficiente documentación o evidencia que permitiera decir lo mismo para el tema de legalidad y por tanto nosotros lo calificamos en ese momento como un nivel de preparación bajo y ustedes pueden ver
que eso aplica también para los otros países incluidos en el estudio. Esto obviamente pudo haber cambiado de un año para acá y eso creo que es una herramienta que permitiría también monitorear el avance del sector para poder mover esos colores de ese semáforo y ojalá prepararse mejor en los próximos meses que nos quedan. Adelante. ¿Quién estaba costeando el tema de la geolocalización? ¿Por qué hicimos énfasis en la geolocalización? Porque ahí es donde está el fuerte del trabajo, el fuerte de la cooperación y apoyo y el acompañamiento hacia las organizaciones de productores, ya sean estas asociaciones o cooperativas. Encontramos tres grandes escenarios. Aquellos escenarios donde la cooperación internacional y las cooperativas estaban asumiendo hasta el 50% del costo de la geolocalización. Un segundo escenario donde las empresas y exportadores también estaban compartiendo estos costos con sus proveedores directos, a veces en relación 40-50 o 60-50 de ese costo. Y hay un escenario también donde las cooperativas, para no perder esos mercados que están pagando bien y que probablemente tienen beneficios adicionales, además del precio, que asumían el 100% de los costos de la geolocalización. A octubre del 2024 no logramos identificar el flujo de financiamiento, fondos del sector público, ni tampoco se identificó recursos financieros que pudieran estar llegando desde la Unión Europea hacia los gobiernos y de estos hacia el sector, hacia las bases productivas. Adelante. Hicimos un ejercicio de aproximación de cuánto costaría, digamos, cumplir con la geolocalización a nivel país, tomando en cuenta los costos promedios de levantar un punto GPS o un polígono que nosotros investigamos y para el caso, por ejemplo, de México, se necesitarían entre unos 10 a, perdón, entre unos 3,5 a unos 4,2 millones de dólares para cumplir con la geolocalización de las fincas pertenecientes a más de 500,000 productores de café. No sabemos de dónde están saliendo esos recursos, pero es un estimado de lo que costaría cumplir con uno de los tres pilares de la debida diligencia. No estamos hablando del tema de legalidad y no estamos hablando del tema de trazabilidad en este momento porque no tenemos la información de costos para poder hacer un ejercicio de aproximación. Adelante, ya estamos finalizando. Y describimos o listamos 10 recomendaciones tanto a nivel del sector cafetalero, que obviamente va desde ampliar la divulgación del contenido y el alcance de las normativas, apoyar el uso y la diseminación de innovaciones tecnológicas y herramientas que permitan a los productores organizados y no organizados a cumplir primero con la geolocalización y fortalecer esas alianzas con el sector privado para poder entonces avanzar de manera coordinada y de manera mucho más pareja en el cumplimiento de la UDR en todos los departamentos productores de café en el país. Adelante. Y a nivel país, obviamente hay algunas recomendaciones que involucran al sector café, llámese la plataforma Promecafé, llámese también Ana Café en coordinación con, perdón, Amacafé en coordinación con el gobierno y obviamente las acciones que puede emprender el gobierno con la Unidad Europea y el equipo técnico que está en constante comunicación con la Secretaría para poder definir los próximos pasos, el apoyo técnico y financiero para prepararse mejor ante la EUDR. Entonces, hay ese set de recomendaciones a esos dos niveles. Y finalmente, la EUDR, pensamos nosotros que sí tiene su beneficio, sí tiene su razón positiva ambiental. Adelante, por favor. Creo que está bien intencionada, pero ante un escenario de fluctuación de precios del café bastante impredecible, como ustedes pueden ver en ese gráfico, ¿no? Nosotros pensamos que los retos que trae la EUDR se suman a este reto de la volatilidad de los precios y finalmente creo que lo que estamos poniendo en riesgo es los medios de vida de los 766,500 cafetaleros que existen en los cuatro países de la región. Es un reto grande. Si logramos cumplirlo, perfecto, pero creo que eso va a tener un impacto considerable, al menos en los productores pequeños que no están organizados en estos cuatro países. Eso es. Muchísimas gracias y después podemos conversar al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Luis.
Sí, no, muy buena la presentación. Sobre todo lo que a mí me ha gustado de este estudio que hemos realizado. Hay muchos estudios sobre ese tema, ¿cierto? Pero si tienen chance para revisar y leer la publicación más extensa, está publicada en la página web de Solidaridad. Y hay algunos puntos que a mí me ha gustado, por ejemplo, el tema de identificar las percepciones de los actores del sector que participaron en este estudio, que incluye sector privado, sector público y también sociedad civil. Me gustó esa parte del estudio y también el análisis de costos, ¿no? También se incluye en este estudio un análisis de cuánto cuesta estimado levantar un polígono, ¿no? Que es uno de los requisitos importantes de la Unión Europea. Entonces hay también información importante que se haya incluido en este estudio. Gracias, Luis. Siguiente tenemos los desafíos y estrategias para apoyar a los pequeños productores con el cumplimiento de la norma europea. Tenemos dos ponentes que se unen a esta parte. Muy agradecido por su participación en esta parte. Primero tenemos a Sadi Velázquez de Café Capitán, quien nos va a contar un poco más desde su experiencia de una cooperativa de café en México, cómo vienen implementando esta normativa y cuáles han sido los desafíos y estrategias que vienen o han implementado en el camino desde un punto de vista de una cooperativa. Entonces, Sadi, si nos escuchas, por favor, creo que se está uniendo a la sala. De repente tenemos algunos problemas técnicos. Pero Sadi, si nos escuchas, te doy la palabra para que empieces tu presentación. Sadi, ¿estás ahí? Hola Will, ¿sí ya me escuchan? Te escuchamos. Ok, una disculpa aquí por el tema del internet, pero ya estamos por acá. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues sí, bien, creo que el tema de la UEDR actualmente es un tema de importancia, sobre todo para las cooperativas que nos dedicamos al tema de acopio y comercialización de café. Entonces, la idea es poderles compartir un poco de la experiencia que hemos vivido desde que esta norma se ha dado a conocer y lo que nos ha pasado en estos años, ¿no? Específicamente en esta cosecha. La siguiente, por favor. La siguiente, adelante. Correcto. Explicarles un poquito el contexto de de la cooperativa, quiénes somos, dónde nos ubicamos y por qué la importancia de nosotros hacia el cumplimiento de esta norma, ¿no? Café Capitán es una cooperativa formada por productores de café. Estamos ubicados en la región de Ángel Albino Corzo, en el estado de Chiapas, en México, y pues abarcamos una totalidad de 5 municipios. Se forma en el 2017, precisamente como lo decía, con el Hola, Sadi, ¿nos escuchas? Creo que tenemos problemas con la señal allá en Chiapas. Esperamos un ratito para ver si se resuelve. Voy a escribir un WhatsApp, Diana. A lo mejor, si pasamos la Ah, presentación de está Verónica. entrando de nuevo. Ah, ok, ya Sa- está. ¿Sadi?
Una disculpa, es el tema del internet. ¿Me escuchan por ahí? Ya estoy de regreso. Sí, te escuchamos, Adi. Ah, ok, una disculpa. Bueno, continuando con el esquema, entonces les comentaba que es una cooperativa que nos dedicamos a la producción de café. Entonces, esta historia de la cooperativa inicia en el 2017 y legalmente se formaliza en julio del 2018 y hasta la fecha, digamos, estamos cumpliendo 7 años. La siguiente, por favor. En resumen, digamos, ¿qué nos ha tocado vivir desde los inicios de la cooperativa? Pues una de las intenciones era buscar el tema de las certificaciones. Hasta la fecha contamos con dos tipos de certificaciones, uno para el esquema de certificación orgánica y la otra para el esquema de comercio justo, que es ahí donde es la importancia, donde se mide toda la parte de la parte social, en la parte ambiental y la parte de transparencia en cuestiones de precios, ¿no? Entonces, gracias a estas dos certificaciones, podemos comercializar actualmente al mercado tanto de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Y la importancia principalmente del cumplimiento de la norma europea es porque exportamos casi el 90% de estos productos al mercado europeo como tal. La siguiente, por favor. La siguiente. Correcto. Dentro de nuestros enfoques como tal, como una cooperativa, pues tenemos una visión muy clara, una visión igual que es pues poder colaborar en el desarrollo de las familias de nuestra cooperativa, pues con unas ventas ideales hacia el mercado exterior, lo cualmente ha sido un poco contradictorio y difícil estas cosechas porque, como bien lo mencionaba Luis en la presentación anterior, los precios han sido muy volátiles, han estado muy altos y esto también a la par ha visto afectado por el tema también de los incrementos de los costos de producción. La siguiente, por favor. Para el cumplimiento de todo lo que hacemos a nivel operativo, pues hay un equipo técnico y operativo legalmente constituido desde los inicios, pues estas son las personas que colaboramos hasta la fecha para poder cumplir todas las expectativas del mercado, tanto en la parte comercial y la parte de campo, ¿no? La siguiente, por favor. Y la siguiente. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestros principales servicios que realizamos? Principalmente nosotros nos dedicamos a, como lo mencionaba, a tres aspectos de la cadena, que es la parte productiva, la parte de acopio, la transformación y la comercialización. Y pues directamente al productor, pues nosotros le brindamos los aspectos de capacitaciones, la parte de algunos proyectos productivos aledaños a lo que es lo que corresponde al café. En este caso tenemos producción de miel y un esquema de restauración, que es un proyecto que lo hacemos en conjunto con el tema de conservación internacional y que es un punto de importancia que tiene que ver con el cumplimiento de la UDR que a continuación les voy a explicar. La siguiente, por favor. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia realmente de todo este esquema y por qué a nosotros nos importa el cumplimiento de la UDR? Si ven en la pantalla, pues esta es una imagen de los clientes que contamos a nivel cooperativa. El 90% de estos clientes están inmiscuidos en la Unión Europea. Algunos clientes de importancia que tenemos actualmente, pues lo que es Coffee Team, Beneke, Gepa, Solidarmón, muchos de estos conocidos por algunos de ustedes, y el 10% restante es únicamente para el mercado de Estados Unidos, como lo que es el cliente de Paragon. Sin embargo, con todos estos problemas arancelarios que pasaron estos años por el gobierno de Estados Unidos, pues se nos fue difícil vender. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo real de nuestras ventas de este año, que estamos todavía por terminar al mes de julio. Si se dan cuenta en la pantalla van a poder ver que esos 12 contratos son dirigidos a estos clientes que les mencionaba anteriormente y tienen que ver con el cumplimiento de la UDR. Algunos de estos contratos, o más bien todos estos contratos que les estoy mencionando, piden que los productores que se exporten café a estos clientes, todos tengan con el nivel de cumplimiento de cero deforestación, lo cual es muy complejo, ¿no? Porque al no tener una situación de verificación oportuna directamente de la cooperativa hace muy difícil. Sin embargo, esto ha llevado y llevó en su momento a tener colaboraciones desde el 2022 con el apoyo de Conservación Internacional para empezar a hacer los trabajos en campo, que fue la parte muy difícil, que eso lo voy a explicar a continuación. La siguiente, por favor. Ok. La ley de la UDR, como bien lo ha mencionado, y no me quiero ahondar mucho en este tema, es que básicamente que todas las empresas y productores
que vendan café o otros productos que estén dentro de este criterio al mercado europeo cumplan con el tema de cero deforestación. Importante reconocer y comentar, ¿no? Que esto es directamente a las personas que están importando ese producto a la Unión Europea, pero como bien es de importancia para la cooperativa el poder vender, pues carga sobre la cooperativa todos esos gastos y actividades que se tienen que realizar. Siguiente. Ok, ¿cómo nos hemos preparado? ¿Qué hemos hecho? Como bien mencionaban, el criterio de la UEDR está monitoreando y vigilando durante 5 años hacia atrás que las parcelas que nosotros estamos trabajando con los productores no haya habido cero deforestación. ¿Cómo nos preparamos? En el 2022, lógicamente, como bien lo ha mencionado, el tema de la inversión, el tema de las capacitaciones ha corrido por cuenta solamente de los productores, en este caso de la cooperativa. ¿Qué hicimos? Capacitamos a los compañeros en la implementación de cómo hacer las georreferencias, cómo iban a tomar los datos, invertimos en la compra de implementos que fueron GPS, algunas computadoras, tuvimos que capacitar a los compañeros para que pudieran vaciar esa información, porque si bien es cierto, contamos con equipos técnicos actualizados, pero estos sistemas que actualmente tenemos a veces no son tan eficientes, ¿no? Teníamos algunos puntos de algunas parcelas que se tomaban y aparecían en el mar, entonces habría que volver a actualizar y esto llevó bastante tiempo. Todo esto que les comento ha sido inversión y trabajo únicamente de la cooperativa con los pocos recursos que han venido ingresando y en la parte de campo pues sí tuvimos el apoyo de Conservación Internacional en un momento de podernos apoyar algunos pagos de algunos técnicos para poder desarrollarlos. Si bien es cierto que esto es de importancia para todas las cooperativas, puedo comentarles que hasta el momento y a la fecha, pues no todas las cooperativas estamos en este nivel de cumplimiento. Hay cooperativas que no cuentan con equipos técnicos actualizados, capacitados, y entiendo que no todas están en ese nivel de cumplimiento, y sobre todo si son cooperativas que exportan al tema de la Unión Europea. Entonces, en un contexto general, llevamos 3 años haciendo esta actividad. ¿Y qué nos pasó este 2025? Si gusta, pasamos a la siguiente presentación. Es correcto. Al estar certificado nosotros bajo un esquema de orgánico del comercio justo, existe una plataforma donde nosotros como cooperativa, al estar certificados, podemos subir nuestra información y que estas personas, a través, entiendo que es el sistema de satélite que están realizando la verificación, podemos subirlo y que ellas en 3 fases nos vayan haciendo la revisión. Sin embargo, hay algo bien importante que decir, no solamente es Café Capitán en Chiapas y México que está haciendo esta verificación, es un mundo de cooperativas y no solamente es café. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hemos visto nosotros? Que estos sistemas se han saturado tanto que es imposible que nos vayan dando respuestas a la brevedad y pues en tiempos muy cortos. Entonces, este análisis que nosotros los empezamos a subir desde noviembre del 2024, no hemos tenido la fase final de que nos digan cuántos productores están en ese nivel de riesgo de deforestación. ¿Qué hicimos con los clientes? Si quieren, pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué es lo que hemos hecho? En este asunto, pues llegamos a ciertas acuerdos con los clientes finales. En el caso específico, un cliente denominado Coffee Team, ellos tienen su propio sistema de análisis que se llama o Sapiens. Entonces, la cooperativa enviamos todos los polígonos de los productores únicamente con los códigos de cada productor, sin meter la información adicional, donde ellos verificaron y nos dieron un resultado y salieron ciertos productores que no se podrían comercializar. Entonces, a través en ese sentido, pudimos hacer al menos este año ese acuerdo de comercialización, aún sabiendo que ese criterio en el 2025 no aplicaba en su totalidad y que se va a empezar a ejercer a partir de enero del 2026, los clientes ya están pidiendo el cumplimiento de esta norma, ¿no? ¿Qué resultados nos han arrojado y qué es lo que hemos tenido de dificultad? En primera, el tipo de tenencia de la tierra. Los productores donde estamos nosotros son terrenos ejidales y pues puede ser que el productor en promedio tenga 3.5 hectáreas, pero tiene un vecino que tiene 2 hectáreas y ahí sí está haciendo deforestación. Pero el criterio pide que en normativa, que en un transecto, un trayecto mínimo de 500 metros se verifique el área de deforestación. Y por el hecho de que el vecino estuvo deforestando durante ese periodo, pues pasa a afectar a este productor y donde tenemos todavía la dificultad de resolver qué va a pasar con ese productor, de cómo defenderlo y garantizar
y documentar básicamente que ese productor no está en un área deforestada. Al contrario, la cooperativa incentiva a que estos productores trabajen bajo un esquema de sombra. Lo segundo y lo dificultoso, no actualmente, pues la mayoría de los jóvenes que tenemos en las comunidades, no todos quieren trabajar en los cafetales, la mayoría está buscando irse a otros lados y no busca, digamos, emprender en las propias comunidades y eso es un tema bastante grande y de alto riesgo. La siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Y Gepa, que es uno de los clientes de los más grandes que tenemos y con los cuales tenemos ya un tema de afianzamiento y de confianza, pues en este 2025 pudimos hacer las ventas un poco más tranquilas. Sin embargo, este correo fue apenas de la semana pasada, que hemos estado revisando y ellos ya nos están pidiendo que mandemos la información del cumplimiento de los criterios de la UEDR, qué productores vamos a estar comercializando. Entonces, se imaginan que nosotros ya tenemos algo avanzado, sin embargo nos preocupa porque no sabemos realmente, no tenemos todavía a nivel cooperativa identificado bajo un análisis de deforestación cuáles son los que puedan cumplir o no. Tenemos el resultado de lo que ha hecho otro cliente, una información que le sirve solamente a ellos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y este es uno de los resultados. De lo que bien le comentaba del análisis que nos han hecho a nosotros, nos enviaron los resultados. Estos son los puntos que nosotros identificamos de todos los productores. Para el caso de productores de 4 hectáreas, como bien lo comentaba Will, solamente han sido polígonos. Como productores arriba de 5 hectáreas han sido ya, perdón, abajo de 4 hectáreas solamente un punto de correverberación y arriba de 5 hectáreas ya es un tema de levantamiento de polígonos, pero ahí entra una contradicción, porque ahora la norma orgánica para el mercado europeo, perdón, pide que los predios únicamente sean en extensiones de 5 hectáreas, ¿no? Entonces, también ahí entramos un tema de contradicción de si cumplimos con el tema de la cero deforestación, pero también hay que cumplir con el criterio de la norma europea, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo. La siguiente. ¿Ok? Este fue el análisis que al final se nos fue presentado por parte del cliente, donde ellos específicamente al meter todos esos puntos y al hacer su análisis de manera interna, pasamos a la siguiente, nos comenta que tenemos solamente el 0,14 en riesgos de área deforestadas. Estos 9 productores que les comentaban forman parte de ese 0,14, pero no quiere decir que ellos estén deforestando, sino que tiene que ver con el tema de los colindantes que tenemos a nivel terrenos ejidales, que como bien lo decía, en este asunto es complicado porque no podemos eh, documentar más bien o hacer ver que estos vecinos dejen hacer estas acciones de deforestar porque ya son terrenos ajenos a los de la cooperativa, tiene incidencia. La siguiente. Y de manera general, este es como que el esquema que nosotros queríamos presentarle. ¿Qué dificultades hemos tenido? En primera, porque el tema de la regulación se ha explicado muy poco, hemos tenido poca información. Nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar y analizar cómo debemos de cumplir. Lo segundo, pues lógicamente, por el hecho de estar cumpliendo estas ventas al mercado europeo, la cooperativa no tiene un ingreso adicional. Al contrario, estamos haciendo gastos de más, estamos haciendo inversiones de más, que esto se ve afectado en el precio final del productor. Esperamos que esta regulación y esperamos que también el gobierno mexicano pues ponga un énfasis a estos puntos para que garanticemos que podamos cumplir y que mínimamente se vea un incentivo beneficioso hacia los productores, porque básicamente los productores a través de las cooperativas garantizamos que este cumplimiento se siga realizando, ¿no? Evitar que no haya deforestación y que lógicamente para nosotros es de importancia porque la zona donde estamos, que es parte de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, la cooperativa, en este caso Café Capitán, las otras cooperativas como un Smash, un Triunfo Verde, Sierra Azul, Comuña Adopti que están, nos dedicamos a estos esquemas. Entonces, de entrada nosotros no deforestamos, cuidamos el medio ambiente, pero pues por el hecho de cumplir a un mercado tenemos que hacer estas acciones que implican gastos, implican inversiones que estos básicamente son deducibles de todos los ingresos de productores. Pues esto es Will y muchas gracias a todos los presentes.
Excelente, muchísimas gracias Sadi por tu presentación. Muy bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Sadi allá en Chiapas, y me quedé bastante impresionado con el avance que tiene Café Capitán con el tema del cumplimiento. Y sí, ahí voy a dejar mis reflexiones para el final porque se nos está acabando un poco el tiempo. Entonces ahora se une a Verónica Bunges, de la SADER. Entonces, Verónica, si nos escuchas, te doy la palabra para que puedas empezar tu presentación y para que también te presentes. Claro que sí. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ok, pues Adelante. muchísimas gracias por la invitación. Las dos presentaciones que me precedieron me han parecido sumamente interesantes y espero con esta poder complementar lo que ya dijeron mis compañeros Luis y Sadi. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Comentarles que desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues hemos estado atendiendo el tema de esta reglamentación de la Unión Europea en temas de producción libre de deforestación y con lo que respecta a a las 7 materias primas pertinentes de esta regulación, encontramos que efectivamente el café es el que tiene la mayor proporción de sus exportaciones que se destinan a la Unión Europea. Después tenemos el cacao con un 11%, el hule con un 11,9%, casi 12%, y en menor medida lo que sería la palma de aceite, la soya y la ganadería. Definitivamente esta se dirige las exportaciones totalmente a Estados Unidos. Em, la madera, aquí no voy a hablar de la madera, ya que no corresponde al sector agricultura, está en la parte ambiental con CONAFOR. Entonces, esto es más o menos como que el panorama de en lo que la Secretaría de Agricultura se está enfocando para trabajar y acercarse con los productores. Siguiente. Entonces, los retos en en la cafeticultura nacional, nada más comentar de manera muy breve, porque esto ya lo había platicado Luis de alguna forma, es que se habla más o menos de que hay unos 500,000 productores de café. Algunos datos nos remiten más bien a unos 350,000 productores de café y abarcando unas 700,000 hectáreas en el país. Y de estos territorios tenemos que alrededor del 60% de los municipios se encuentran en una situación de alta o muy alta marginación. Muchos de ellos están asociados a áreas naturales protegidas porque cabe señalar, como ya nos había dicho Sadi, más del 90% de la producción de café se desarrolla en sistemas agroforestales que contribuyen a el mantenimiento de la biodiversidad, por lo que se alinean muy bien a todo lo que son los programas de manejo de las áreas naturales protegidas en donde se encuentran. Sin embargo, sí, la cafeticultura, pues hay que decirlo, está en una fase que requiere una gran inversión, requiere recambios de sus plantas, son plantas en muchos casos muy viejas. Como les decía, están en municipios de una alta o muy alta marginación, hay una falta de prácticas de comercialización, están los problemas de plagas con el cambio climático, plagas que se están acentuando en muchas de las variedades que se tienen en estas fincas. Todo ello, claro, aunado a los bajos precios del café. Digamos, hay veces en que repunta, como nos mostró Luis, pero la tendencia no es a la alza. La siguiente, por favor. Entonces, ante este contexto, tenemos que la producción de café en México es una actividad de pequeños productores. El 93% de los productores de café tienen menos de 5 hectáreas
Y aquí al gobierno nos preocupa cómo vamos a evitar que el costo de la declaración de debida diligencia se traslade a los pequeños productores. Ya nos estaba contando ahora Sadi que ellos son los que están teniendo, que los operadores les están exigiendo a los productores el llevar a cabo las tareas de trazabilidad, las tareas de la georreferenciación, y con este contexto que les acabo de dar, pues los pequeños productores no necesariamente tienen los aparatos necesarios para poder geolocalizar sus fincas. Entonces, esto con la información que nos dio Luis de entre 3,5 y 4,5 millones de dólares, que es lo que costaría estar georreferenciando cada uno de estos predios, pues evidentemente no se lo podemos trasladar a los pequeños productores. ¿Cómo hacerlo entonces? Cómo la misma Unión Europea, esto es la consideración del gobierno, debiera de estar atento a que este costo no se traslade a los productores, sino que se pueda trasladar a los consumidores. Sin embargo, hemos tenido reuniones con, por ejemplo, la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, y ellos nos comentan abiertamente, nos dicen el costo sobre todo a lo que es a la Unión Europea, los importadores no están dispuestos a pagar por este incremento en lo que serían los precios del producto debido a esta debida diligencia, en la cual, como bien se decía, no únicamente se trata de el demostrar de dónde provienen la materia prima, en este caso el café, sino también de demostrar todo lo que tiene que ver con el riesgo que está asociado a la deforestación y a cuestiones también de tipo social, de responsabilidad social, y después cómo se va a mitigar este efecto. Entonces, son muchos los costos a los cuales hay que asociar esta regulación, y desde el gobierno lo que queremos es ver que esto no se traslade a los productores, independientemente si son pequeños, si son grandes, pero creemos que esta regulación debe de poner ese foco en este aspecto. El siguiente aspecto tiene que ver con que la producción de café en México es una actividad mayoritariamente que se desarrolla en territorios indígenas. Se estima que alrededor del 64% del café se produce en ejidos y comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la exclusión de las comunidades indígenas por implicar más trámites a los operadores? Uno de los aspectos que requiere esta debida diligencia es que si se encuentra, si la materia prima proviene de un territorio indígena, deben de contar con una serie de mecanismos como sería el consentimiento libre, previo e informado. Todo esto implica un esfuerzo para el operador, que evidentemente hay que ver a quién le va a trasladar el costo de esto. La siguiente. El otro aspecto que nos preocupa bastante tiene que ver con también lo que comentaba Sadi, de estas plataformas con las cuales no necesariamente se identifica o se puede distinguir lo que es una selva de un sistema agroforestal. Entonces, aquí tenemos que si el 90% o más del 90% se produce en sistemas agroforestales y las plataformas de detección no logran distinguir entre una selva y un sistema agroforestal, entonces ahí vamos a estar en situaciones en donde muchas veces se está clasificando a una finca como que está en una selva, mientras que en realidad no lo está. Si esa finca acaba de llevar a cabo un recambio de plantas de café, entonces lo van a ver como que acaba de tener un proceso de deforestación, y simplemente pues era ya una zona agrícola con un sistema agroforestal, pero la plataforma de detección de percepción remota no lo observa. Entonces, estas plataformas tienen que tener
un sistema de controversia, es decir, que el productor pueda demostrar cómo ellos sí están instalados, en este caso desde antes del año 2021, y que entonces se les respete como una finca que está libre de deforestación. Entonces, estos son, digamos, los tres aspectos que más nos están ocupando en este momento al gobierno federal, y en ese sentido las acciones que tenemos en marcha son el terminar este instrumento de verificación de predios que se llama Sin Deforestar, que estamos trabajando y que nos están apoyando Iniciativa Climática de México y próximamente UK Pact. Tenemos que difundir este mecanismo de operación del reglamento de la Unión Europea, y ya lo estamos haciendo principalmente con los operadores, tratando de sensibilizarlos, de no transferir este costo a los productores, apoyar a los productores en la georreferenciación de sus predios y promover el reconocimiento del Instrumento Nacional de Revisión de Predios, que es este de Sin Deforestar, así como los certificados libres de deforestación. Entonces, me están avisando que ya no tengo tiempo. Lo dejo aquí y estoy abierta a cualquier pregunta que surja. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Me parece bastante importante también, sobre todo la parte que mencionaste en términos de la identificación de deforestación. Realmente es un tema particular para México, que tiene sistemas agroforestales, que no es el caso con otros países productores, bueno, algunos países productores de café, ¿cierto? Como Colombia y Brasil, que no, normalmente no se practica bajo sistemas agroforestales. Y sí, es un gran desafío, ¿no? Cómo se puede detectar desde máquinas satelitales precisamente los productores que se han deforestado y los que han hecho renovaciones de sus capitales, ¿no? Es importante que haya esa distinción. Entonces, definitivamente hay retos en este aspecto. Tenemos la sesión, y gracias por tu participación también. Tenemos la sesión de preguntas y cierre ahora. Entonces, en el caso que tengan alguna pregunta que nos quieren hacer, por favor que lo escriban por el chat. Y yo voy a trasladar esta pregunta a los ponentes que acaban de escuchar. Yo tengo una pregunta para Luis. Primero, y luego veo que hay una pregunta en el chat para Verónica. Pero primero voy a hacer la pregunta una pregunta a Luis. Luis, desde el análisis que se realizó en los países bueno, de México y también Centroamérica, o sea, ¿cuál es tu balance en términos de nivel de preparación? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene México o desventajas o qué puede aprender México de repente de los otros países que investigaron, que formaban parte del estudio? ¿Nos pueden comentar un poco de cómo está el balance entre los otros países de Centroamérica? Me lanzaste una pregunta candente. Nos gusta la competencia normalmente. Sí. Mira, esta es una percepción de los cuatro países, lo que voy a contestar ahorita, que aplica para México. Lo que está ocurriendo frente a la EUDR es que los esfuerzos se están liderando y se están promoviendo como rubro individual, que no es malo, que no es malo. Es decir, el café tiene que prepararse, el cacao, etcétera, etcétera. Sin embargo, es esa lucha y esa dirección unilateral por rubro deja por fuera a veces lo que otros rubros están haciendo y lo que ellos avanzaron y que puede servir entonces para el trabajo de preparación del rubro café. Por ejemplo, la gente de la palma africana tiene sistemas de trazabilidad muy buena de la pabla aceitera. Entonces uno pudiese sentarse con ellos, averiguar qué está haciendo el otro gremio, ver cómo lograron llegar a más productores, si el sistema funcionó, si es más barato, etcétera, para poder entonces eso adaptarlo a las condiciones del sector café.
Creo que eso es lo que está faltando en general en todos los países y es una desventaja. No estamos coordinando con los rubros afectados para ver qué están haciendo ellos bien y que nos puede servir a nosotros para acelerar el proceso. Después hay en todos los países también esa desconexión entre lo que está pasando en el gobierno, las pláticas entre el gobierno y la Unión Europea, los recursos técnicos y financieros que puedan llegar ahí. No hay una comunicación fluida hacia abajo. Probablemente lo puede conocer un Anacafé, un Amacafé o los institutos del café, pero de ahí hasta las cooperativas, el canal de comunicación y el flujo de información se corta. ¿Verdad? Entonces, eso hace otra vez que el sector común todo se presione demasiado y tenga que tomar decisiones como la que estamos viendo ahorita, que están asumiendo todos los costos cuando probablemente ya hay recursos que llegaron al sector para apoyar en la geolocalización y se podrían gestionar de una manera sectorial. Entonces, el tema comunicación es grave para en general para todos los países. Y lo otro que está faltando también es que nos estamos enfocando todos en el tema de geolocalización. Nadie habla del tema de trazabilidad y mucho menos del tema de legalidad. Y como estás viendo ahorita con el email que le llegó a Café Capitán, ya van a empezar a pedir documentación sobre eso. Entonces, ¿quién apoya a las cooperativas que ya están listas en trazabilidad y que están en listas en deforestación, pero les falta legalidad? Entonces, no se sabe cómo vamos a hacer para enfrentar eso. Y creo Mm. que el punto es, en la mesa a nivel sectorial se deberían de discutir esas tres pilares, esas tres aristas, porque tenés que cumplir de manera casi que simultánea con los tres tipos de requerimientos, ¿no? Eso es lo que tengo que decir, pero don Miguel también puede también complementar un poquito la consulta. Bueno, déjenme un momentito para complementar. Yo pienso que el esfuerzo también uno lo puede ver por cooperativa individualmente o por productor o por exportador. En el trabajo este que hicimos, es notorio el esfuerzo grande de las cooperativas en los cuatro países analizados. Hay unos muy, muy avanzados que han logrado, digamos, ir superando los obstáculos. La exposición que hizo Luis, algunos han financiado el 100%, otros han recibido apoyo de un exportador, otros que han recibido apoyo de un importador en Europa, y así. Pero lo importante es que se han preocupado y están trabajando continuamente en superar todos los obstáculos que no son fáciles, ¿verdad? No son fáciles. Eh, entonces uno puede ver estas ventajas, digamos, por cooperativa, lo puede ver por rubro, pero en general hay unos vacíos importantes para superar todos los desafíos. Yo escribí ahí en uno de los comentarios que uno de esos que todavía no sabemos por dónde anda es el costo incremental para las instituciones públicas. ¿Verdad? Porque se requiere un apoyo de las instituciones públicas para el tema de la propiedad, para el tema del cumplimiento de las leyes ambientales y también de las leyes laborales. O sea, hay presupuestos adicionales en las instituciones públicas para superar estos desafíos. No lo sabemos. Les voy a poner otro ejemplo. En el caso de Honduras hay un esfuerzo grandísimo sobre el tema de la propiedad. Entonces es el gremio cafetalero el que está haciendo todo el trabajo para poder ir superando el tema de la propiedad de determinados productores. Aquí me quedo. Muchas gracias por el encuentro este fabuloso que hemos tenido y estamos a la orden. Muchas gracias, Miguel y Luis. Tengo una pregunta para Sadi. Em, Sadi, ¿nos puedes comentar un poco? O sea, explicaste bastante bien, ¿no? Los pasos que han llevado a cabo Café Capitán para prepararse ante la regulación. Em, si tuvieras algún aconsejo o recomendación para una cooperativa que está por empezar este proceso o sí, o sea, ¿qué dirías en términos de la experiencia que tuvieron de este Café Capitán? O sea, ¿qué dirías que sería como que los puntos más importantes
que tomen en cuenta esas cooperativas para la implementación. Si nos puedes comentar un poco del aprendizaje, ¿no? que han tenido Café Capitán en esta experiencia. Hola, Will. Sí, claro, pues mira, yo creo que desde el punto de vista de Café Capitán, es más, primeramente el tema de capacitarnos en estos temas de georreferenciación, aunque pareciera un poco, tal vez, lo más sencillo, pero ya estando en campo y las personas que se dedican a sistematizar esta información, pues deben estar capacitados. Y lógicamente esto implica inversiones y como lo hemos repetido, inversiones muchas veces que las cooperativas tienen que hacer. Desafortunadamente no hay una situación donde podamos ver que actualmente tanto la parte de los clientes como la parte de gobierno haya una triangulación donde permita ver que esta información que ellos están requiriendo y que las cooperativas les de importancia se permita visualizar, ¿no? Seguimos vendiendo bajo la misma esquemas de condiciones de diferenciales y esto no se ve reflejado, al contrario, son gastos que las cooperativas tienen que ejercer, ¿no? Entonces, yo comentaría eso, capacitarles primera y luego y algo adicional, y es mucho de reconocer que las cooperativas que estamos en la región, y hablo por el sector y la zona donde estamos, nos hemos reunido, pero estamos en temas desiguales, ¿no? ¿A qué me refiero? De que no tenemos muchas de las cooperativas no tienen equipos técnicos aún actualizados. Muchas veces solamente es un técnico para muchos productores y eso dificulta mucho el cumplimiento. Entonces, desde ahí yo creo que estamos en un tema de desigualdades que entiendo que tiene mucho que ver con el tema de los recursos a nivel interno de las cooperativas, pero buscar estos tipos de alianzas son importantes, buscar el tema de solidaridad, otras ONGs que están en este sector que puedan tal vez mediar estas ayudas hacia las cooperativas son importantes. En el caso específico de Café Capitán es lo que ha prevalecido el tema de poder cumplir, el tema de las alianzas con quienes nos hemos acercado para poder cumplir estos criterios. No quiere decir que ya todo está realizado, ¿no? Ni quiere decir que ya todo está bien. Sin embargo, hemos avanzado en uno de los primeros pasos. Lo más dificultoso es en campo, ¿no? Está muy bonito ver el punto ya en una computadora en la mesa, pero que un técnico camine de hasta 3 horas para levantar un polígono, eso es difícil y reconocer qué hace el productor para que ese predio se siga conservando es aún más complicado. Entonces, hay mucha labor. Hay que reconocer al sector que nos dedicamos a la producción de café bajo esquemas de conservación, esquemas orgánicos, en esquemas de comercio justo, porque es de ahí donde ayudamos a conservar estos medios que todavía contamos, ¿no? Independientemente que la ley pida que no deforestemos, las cooperativas lo estamos haciendo. Muchas cooperativas nos dedicamos a la producción de viveros, de café, árboles de sombra y demás, incentivando a que no exista deforestación. Esto sería, Will. Muchas gracias, Adi. ¿Y cuánto tiempo te tomó más o menos para levantar los polígonos para todos los socios de Café Capitán puntualmente? Si nos puedes comentar cuánto tiempo te tomó y cuánto personal necesitabas para levantar esto. Se han hecho durante 3 años. Ha sido imposible poderlo realizar en un año, en un año normal. ¿Por Ok. qué? Porque hay productores que tienen dos predios, hay que levantar el polígono de los dos predios, luego sistematizar la información. Nos preparamos hasta noviembre del 2024, ya teníamos la información. En inicios del 2025 lo empezamos a sistematizar y pues nos dimos cuenta de estos errores, ¿no? Que todo lo que se levanta en campo muchas veces no está totalmente bien y hay que volver a sistematizar nuevamente. Entonces, llevamos 3 años en esta labor. Nos falta algunos aspectos de algunos predios, pero sí, 3 años, mucha inversión, eso sí hay que decirlo, mucha inversión. ¿Por qué? Porque los técnicos que se pagan, nosotros al menos utilizamos ocho técnicos para que pudieran levantar estos polígonos. En el cuestiones de pagos, inclusive, no es como un sistema de control interno donde la ficha va y levanta y en menos de 30 minutos ya lo tiene. Por el tema de la norma de estado, perdón, por la norma orgánica, nosotros estamos levantando polígonos a todos los productores, independientemente si es menor de 4 hectáreas o no. ¿Por qué? Porque hasta eso ya nos están requiriendo. Entonces, sí ha sido mucho esfuerzo, mucha inversión, la verdad hay que decirlo, y mucho desgaste, porque como les digo, un polígono se ve muy bonito ya en un mapa, ¿no? Pero la distancia es muy complicado.
Gracias, Sadi. Bueno, última pregunta y debemos cerrar porque estamos sobre la hora. Entonces, Verónica, la última pregunta para ti sobre esta pregunta relacionada que mencionó Miguel, ¿no? También una pregunta cadente sobre los presupuestos, ¿cierto? Para la verificación en términos de los diferentes leyes laborales, ambientales y temas de propiedad. Si existen esos presupuestos para ayudar con estos temas. Entonces, no sé si tú tienes una reflexión o un comentario al respecto. Bueno, o sea, digamos, el presupuesto para el cumplimiento de leyes ambientales o así, pues tenemos a Sí. la Profepa, ¿no? A la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, de Protección al Medio Ambiente. O sea, no, creo que la pregunta para lo que es el cumplimiento de estas leyes, tanto laborales como ambientales, pues están las instituciones en sí. En el caso de SADER, nosotros estamos colaborando de la mano con CONAFOR y con CONAVIO porque esta cuestión de la regulación de la Unión Europea nos atañe directamente. Sin embargo, no tenemos nosotros la atribución para determinar si se encuentra una finca dentro o fuera de zona forestal. Es decir, nosotros no podemos decirlo. Sin embargo, estamos allí trabajando con el sector ambiental para que ellos a su vez lo puedan decir. Yo antes de que están diciendo que ya se va a acabar la llamada, yo quisiera pedirle a Sadi y que funja como, como intermediario con todas las demás cooperativas para que nos vayan pasando, por un lado, lo que ya tengan de georreferencias para que podamos incluirlas en este mapa que estamos desarrollando que se llama Sin Deforestar, esta plataforma. Y por otro lado, también decirles que vamos a llevar a cabo capacitaciones en línea para poder tomar estas georreferencias de la manera más acertada y como él dice, que no me caiga el punto en medio del océano, ¿no? Que eso muchas veces entorpece y hace perder muchísimo tiempo al proceso de recabación de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Listo, ya estamos sobre la hora. Veo que hay un par de preguntas. Ahí voy a contestar puntualmente que sí va a haber una grabación de la sesión y acceso a la presentación. Ahí vamos a ver la forma como publicamos esto. Y las dos preguntas que creo que no vamos a tener tiempo para contestar ahora, sí vamos a dar seguimiento a esas preguntas para que hayan respuestas y damos y publicamos esto, ¿no? Entonces, no, nada, solo para cerrar, o sea, quiero agradecer mucho a Luis y Miguel, los consultores que hicieron este estudio y que también dieron su tiempo para explicar los hallazgos y el contenido del estudio que hemos hecho para esos cuatro países que también incluye a México. Entonces, muchas gracias y les felicito por el trabajo. Igualmente a Verónica de la Sada y también Café Capitán por sus presentaciones y sus tiempos dedicados a esta sesión. Creo que ha sido un webinar con bastante información, ¿cierto? Y desde Solidaridad, nosotros nos interesa ver cómo podemos articular esos esfuerzos, ¿no? Cómo podemos articular mejor, eso es una de las recomendaciones del estudio, ¿cierto? Cómo podemos contar con una mayor articulación para que los productores no queden fuera del mercado europeo, porque esto va a impactar posiblemente a sus bolsillos. Entonces, desde Solidaridad, eso es el mensaje que quiero mencionar y creo que tenemos que ver eso como una oportunidad, ¿cierto? Eso es una oportunidad para ver cómo podemos organizarnos mejor. Hay retos, sí, y los retos son muy grandes, pero sí nos da guía en cómo podemos organizarnos mejor para alcanzar la sostenibilidad del sector. Les agradezco a todos también que participaron y nos escucharon, y les deseo un excelente día. Que
Que les vaya muy bien y que tengan un buen fin de semana, por supuesto. Muchas gracias.